A continuación voy a presentar el primer punto del orden del día, relativo, tal y como comentaba el secretario, al examen y la aprobación de las cuentas y el informe de gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados y la censura de gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al cierre a 30 de junio del año 2013. El resultado de la temporada 2012-2013 es de más de 10 millones de euros de beneficio y mejora notablemente el presupuesto aprobado el anterior año. No cabe duda, por tanto, que la temporada sobre la que se presentan los datos es buena en lo que respecta al logro de los objetivos marcados en el ámbito económico, así como en lo deportivo, ya que el logro de la permanencia del primer equipo, entre otros, dibuja nuevamente un escenario de primera división para los ingresos de la próxima temporada. Entrando ya en un análisis detallado del cierre, vemos en la diapositiva los grandes números que componen el resultado del ejercicio, comparado con las cifras previstas cuando se elaboró el presupuesto en el anterior año. Así, el resultado de explotación realizado es de más de 16 millones de euros de beneficio, lo que supone una desviación positiva de más de 6 millones de euros e incluye beneficios procedentes por las ventas de jugadores de prácticamente 9,5 millones de euros. El resultado financiero de la temporada es de 2.363.000 euros de pérdida, lo que supone una desviación de 863.000 euros negativa sobre lo previsto, como consecuencia de la aceleración del pago de la deuda concurseal, que está ligado directamente a la realización de ventas y que inicialmente no estaban previstas en el presupuesto. Así, el resultado antes de impuestos finalmente es de 14.600.000 euros de beneficio y el gasto por impuesto de sociedades de la temporada de prácticamente 4,5 millones de euros. A continuación, en la siguiente diapositiva, se muestran detalladamente los ingresos que componen la partida de ingresos totales de la temporada. La cifra total acumulada de ingresos para este ejercicio 2012-2013 es de 43 millones de euros, lo que supone una mejora de más de 7 millones de euros sobre los datos inicialmente previstos. Analizando en detalle cada una de las partidas, vemos que el importe neto de la cifra de negocios supera los 31 millones de euros. Las partidas que componen este ingreso neto de la partida de negocios son 4. En primer lugar, los ingresos por competiciones, esto es la taquilla, por 1.600.000 euros, los ingresos de abonados y de socios, por más de 3.700.000 euros. Ambas partidas suponen una mejora en relación con los datos previstos al realizar el presupuesto. Y es que a lo largo de la temporada, la masa social del Celta, incluso en este escenario de primera división, crece por encima de los valores estimados inicialmente. He permitido traer a colación de este tema de la cifra total de abonados una diapositiva que muestra la evolución de la cifra de abonados desde el ejercicio 2006-2007, el último escenario en primera división. En aquella temporada, la cifra total de abonados era de 16.720, frente a la cifra de trabajo de cierre para 2012-2013 de 22.321. Esta cifra de abonados supuso, en relación con la temporada 2011-2012, la inmediatamente anterior a la que estamos analizando ahora, un incremento de más de 8.000 altas netas de abonados, lo que supuso un incremento beneficioso de las expectativas que inicialmente barajábamos. La cifra que ahora tenemos al cierre de la campaña de abonados de temporada para 2013-2014 es de 23.483 abonados, con lo cual la tendencia se mantuvo en el tiempo y se reafirmó con una cifra de más de 1.100 altas de abonados. Además, en relación con este tema hay datos también muy bonitos, dado que la masa social del Celta se está rejuveneciendo y el perfil del abonado ahora es un joven de no menos de 24 años que asiste asiduamente a los partidos. Volviendo a retomar el análisis de las cifras de ingresos y dentro del importe neto de la cifra de negocios, la tercera partida de ingresos corresponde a los ingresos por retransmisiones. A pesar de que la cifra es elevada, algo más de 22 millones de euros, hay una desviación de algo más de 1 millón de euros en relación con los datos previstos inicialmente. En este sentido, a lo largo de la temporada, el Real Club Celta firma un anexo al contrato que mantiene con DTS, de manera que pacta una compensación durante 3 ejercicios para los clubes que no han firmado un nuevo contrato en esta temporada. De esta forma, en la temporada 2012-2013 renuncia a 600.000 euros de los derechos audiovisuales para esos clubes que no firmaron un nuevo contrato. Además, colabora
en la cantidad de 500.000 euros, también ayudando a los clubes descendidos. Por eso, al final, los datos previstos están por debajo de, o sea, los datos reales se reducen en relación con las previsiones iniciales. En relación con la cifra de ingresos por comercialización, prevista inicialmente en 4,5 millones de euros, la cifra final arroja una desviación de algo más de 700.000 euros, y es que la coyuntura económica al final marca un poco la pauta en cuanto a la realización de ingresos por publicidad, con lo cual en esta etapa de crisis la firma de contratos de publicidad se reduce más allá de las cifras que inicialmente habíamos previsto. El resto de epígrafe generador de ingresos para el club, los otros ingresos de explotación, alcanza una cifra similar a los valores previstos, en torno al 1 millón de euros. Dentro de este epígrafe se encuentran las ventas por tiendas, cuya cifra es de 683.000 euros, y que a pesar de los problemas que se tuvieron a lo largo de la temporada con la firma con la que trabajábamos, pues el Celta fue capaz de reconducir. A lo largo de la temporada, les recuerdo que la sociedad con la que trabajábamos presentó concurso y manifestó su incumplimiento de cara a suministrar la mercancía, con lo cual nosotros nos vimos en la obligación de hacer las compras directamente en origen, importarlas, hacer los despachos y demás. Esta situación que inicialmente pues, motivó un descenso de las ventas durante los primeros meses, al final, en cuanto al nivel de gastos, pues produjo un beneficio, dado que la eliminación de esta empresa intermediaria pues abarató los costes en origen. Lo veremos luego en los gastos. La cifra de ingresos por cantinas, prácticamente 80.000 euros, y en relación con el resto de ingresos dentro del epígrafe de explotación, hay una desviación también significativa, ya que esta temporada se cortan los ingresos por apuestas. La cifra que aparece aquí, de 219.000 euros, corresponde a derechos de formación y solidaridad de algunos jugadores. El tercer epígrafe, de la cifra total de ingresos, la imputación de subvenciones de inmovilizado, que como sabemos no aporta tesorería, dado que va directamente enlazada con las amortizaciones del inmovilizado y procede de la activación del convenio de cesión del estadio de Balaídos, sin Madroa. Y el cuarto epígrafe, el resultado extraordinario, por 9.600.000 euros, con una desviación positiva de algo más de 8,5 millones de euros. El club barajaba inicialmente una estimación de resultados extraordinarios de 1.120.000 euros, que se ve reforzada con la venta en los últimos días del mes de junio de uno de los canteranos, con un beneficio neto de 8.370.000 euros. En la siguiente gráfica mostramos de una manera muy visual un comparativo entre las cifras totales de ingresos de esta temporada 2012-2013 en relación con los datos de cierre de la pasada temporada en un escenario de segunda división. Las grandes cifras nos dicen que en junio del año 2012 la cifra total de ingresos del club fue de 11 millones de euros, mientras que a junio del año 2013 la cifra total de ingresos es de más de 43 millones de euros, es decir, se multiplica por 4. Hay dos grandes partidas que se ven aquí visualmente que absorben ese incremento significativo. La cifra de negocios, dado que el contrato de derechos audiovisuales pasa de 2 a 23 millones de euros, y los ingresos procedentes de la venta de jugadores y extraordinarios. Por tanto, bueno, se aprecia gráficamente la diferencia que hay entre un escenario de primera división y un escenario de segunda división. Comentando los ingresos, a continuación vemos en detalle los gastos reales de la temporada en relación con los previstos. La cifra total acumulada de gastos para la temporada es de algo más de 33 millones de euros, lo que supone también una desviación de 3,5 millones de euros, en este caso negativa. El 50% de esta desviación corresponde al impuesto sobre beneficios, dado que a mayor resultado de la temporada, mayor gasto por impuesto de sociedades, que sería el epígrafe que figura aquí abajo, con una desviación de 1.600.000 euros. En relación con el resto de partidas, la cifra de aprovisionamientos y compra de mercancías, en aproximadamente 300.000, 200.000 euros por debajo de lo previsto, relacionado con lo que les comentaba antes, de la importación en origen de la mercancía. La cifra total de gastos de personal, que alcanza prácticamente los 17,5 millones de euros, de los cuales los sueldos y salarios exclusivamente de jugadores alcanzan la cifra de 12.259.000 euros, y el resto de sueldos y salarios asimilados próximo a los 3 millones de euros. En ambas partidas, tanto de sueldos y salarios de jugadores como el resto de sueldos y salarios, no hay prácticamente desviaciones, si acaso positivas. Si hay una desviación negativa, en particular en el epígrafe de las indemnizaciones, dado que las previsiones iniciales
por prudencia hablábamos de 500.000 euros y finalmente fueron de 2.143.000. Hay aquí una desviación significativa dentro de la temporada, de 1.600.000. Estas indemnizaciones se corresponden a algunas salidas de jugadores por importe aproximado de 800.000 euros y el coste más elevado corresponde a las liquidaciones de 2 cuerpos técnicos a lo largo de la temporada, en cantidades de 620.000 euros uno de ellos y prácticamente 800.000 euros otro de los cuerpos técnicos. En relación con la cifra de otros gastos de explotación, el importe global es de 5.700.000 euros. El presupuesto de instalaciones es elevado esta temporada, dado que a lo largo de la misma se acometen diversas obras de reforma, como todos conoceréis, en el estadio de Balaídos. La cifra total de gastos finalmente es de 1.300.000 euros frente a una previsión de 1.200.000. El resto de servicios exteriores y tributos, que incluye las partidas de publicidad, arrendamiento, comunicaciones, con una cifra de 1 millón de euros, con una mejora de 200.000 euros sobre los datos previstos inicialmente, y los desplazamientos del primer equipo, del Celta B, así como el resto del personal del club, con una cifra total de 673.000 euros. En el siguiente epígrafe aparece